Bien, en el anterior vídeo hemos visto la posible adaptación metabólica durante el ejercicio. En este vamos a ver la también posible adaptación metabólica durante la recuperación. Pero quiero dejar bien claro lo que pone ahí en el título, que es inmediata. No se refiere a la adaptación metabólica, digamos, a más largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que se debe recuperar durante la recuperación inmediata? O qué es lo que se debe, que sea una redundancia. En primer lugar, los sustratos metabólicos utilizados durante el ejercicio físico, pues claro, es decir, los carbohidratos en forma de almacenamiento, el glucógeno que hayamos perdido, reponerlo, los ácidos grasos que hayamos, digamos, gastados, pues almacenarlos en forma de triglicéridos, las proteínas que hayamos destruido a través de los aminoácidos, digamos, formarlas, otras moléculas. No, obviamente sí, claro, obviamente todo eso es necesario, pero no en un tiempo pequeño. ¿No? Y muy dependiente además de la nutrición, es decir, no te puedes reponer la concentración de glucógeno, aunque sea una vulgaridad, si no comes carbohidratos, ¿entiendes? Digamos, o intentas reponerlos así. Por lo tanto, además están muy determinadas por las características del ejercicio. Ahora lo mismo hace un ejercicio de una determinada intensidad y duración y un determinado ejercicio que otros, ¿no? Por eso se recomienda pues ver previamente los vídeos sobre metabolismo y si se quiere ir al grano, ir al metabolismo durante el ejercicio y la recuperación, el número 10. Bien, la otra posibilidad, ¿cuál es? Pues que como consecuencia del ejercicio se ha producido una actividad excesiva del metabolismo global, es decir, no mirado desde el punto de vista del glucógeno, de los ácidos grasos, de la beta-oxidación, etcétera, sino desde un punto de vista global, pues como gasto aumentado, pues retenerlo. Y como hemos visto en los vídeos del metabolismo, pues hay una figura que es repetido aquí o que he copiado aquí, en la cual pues tenemos aquí el consumo de oxígeno en la ordenada y aquí el tiempo de recuperación en minutos. Y pues vemos que tiene claramente dos fases, una fase muy rápida en la cual el consumo de oxígeno desciende y una fase más lenta cuyas características ya se señalaron ahí, pues dependen un poco de la intensidad y la duración. Pero el resultado genérico, ¿cuál es? Que el consumo de oxígeno esté elevado respecto a los valores de reposo, pero de reposo no absoluto para el metabolismo basal, sino de reposo como tenemos antes de hacer actividad física, que no es el metabolismo basal, con una fase rápida, cuya actividad hormonal pues podría de alguna manera condicionar esa fase rápida, y una actividad lenta en la cual pues la actividad hormonal es obviamente muy determinante. Entonces, si seguimos haciendo esa división en hormonas catabólicas y anabólicas, pues habría que comprender qué le ocurren a las hormonas catabólicas, cortisol, catecolaminas y glucagón, y qué le ocurren a las hormonas anabólicas, insulina, STH y testosterona. Bien, entonces, ¿cómo abordarlo? Pues como he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Utilizar el sentido común. Utilizar el sentido común siempre apoyado en los conocimientos que uno tenga de fisiología humana, que no digo del ejercicio, digo humana. Y luego, pues claro, hace posible avalar ese sentido común con resultados de estudios experimentales. Claro, cuando haces una búsqueda de eso, pues, aparecen, pues a lo mejor, si restringes la búsqueda, pues no aparecen tantos resultados como aparentemente podría parecer, ¿no? Y yo he utilizado dos referencias básicas, que son esta de Marlish, que alude, digamos, a cómo se recupera la glucosa y cómo se regula durante un ejercicio intenso, y durante la recuperación en personas normales, y un segundo de Farrell, en la cual pues analiza, por decirlo así, la ACTH y la respuesta del ACTH y del cortisol a intensidades máximas y submáximas.
Esos son los dos. Y entonces pues he cogido un poco las figuras, no tanto lo que dicen, que la verdad es que me importa bastante poco, eh, sino las figuras que obviamente dicen, algo me le importa poco. Bueno, me importa poco en el sentido de que muchas veces yo con las figuras me basta y me sobra para saber qué es lo que están diciendo. Claro, luego hay que obviamente ver la metodología, pero la metodología se infiere muchas veces de la propia, digamos, resultados. Bien, entonces, lo primero que hay en esos dos es que pues, se ve que las catecolaminas descienden la concentración de forma muy rápida. Y he puesto al lado pues, de esta figura en la cual se ven concentraciones de noradrenalina y adrenalina, una en rojo y otra en negro, durante una recuperación de 60 minutos, es decir, de una hora, y la forma de recuperar el consumo de oxígeno, que como ven, pues parece que tiene exactamente también dos fases. Las catecolaminas, una fase rápida y una fase más lenta. Ven, hasta llegar a los niveles de catecolaminas, de noradrenalina y adrenalina correspondientes. Bien, entonces, la pregunta es, ¿por qué descienden, no? ¿Por qué descienden las catecolaminas? Entonces, bueno, pues la respuesta es evidente, ¿no? Como he dicho, se ha producido una inercia del metabolismo muy excesiva. ¿Para qué vas a necesitar tantas, digamos, concentración de hormonas catabólicas, en este caso catecolaminas? Pues claro, se desciende abruptamente y luego más despacio. Ahora, como he puesto ahí resaltado y en letra, en un tamaño de letra mayor, si es más rápido el descenso de las catecolaminas con el entrenamiento, absolutamente desconocido. Es decir, yo no he encontrado referencias bibliográficas en las cuales demuestren que eso sucede. ¿Que es posible? Pues no digo que no, pero que obviamente pues yo no lo he encontrado, por lo menos. El otro conjunto de esos dos artículos que he mencionado es el eje hipotálamo, adenopófisis, corteza suprarrenal, que pues, en este estudio demostraron que aumentaba la concentración de de ACTH. Como ven aquí tenemos en la escala, digamos en la ordenada, concentración de ACTH en picogramos y aquí niveles de ejercicio, como el estudio y es simplemente lo que ponía en el título era las intensidades submáximas y máximas, pues hicieron ejercicio al 40%, perdón, a los 65%, al 80% y al 100% del V2 max. Aquí a la derecha tienen las concentraciones que tienen en cada uno. 60 picogramos, 110 picogramos y 290 picogramos de ACTH. Entonces, claro, ¿cómo se explica el aumento de ACTH? Pues probablemente el sistema nervioso percibe que la recuperación es una continuación del estrés y entonces para el organismo y entonces, por decirlo así, entre comillas, decide seguir teniendo una actividad exagerada del eje hipotálamo, adenohipófisis, corteza suprarrenal y libera mucho ACTH. Ahora, vuelvo a decir lo mismo de antes. Si está más acentuado el aumento de la actividad del eje hipotálamo de hipófisis corteza suprarrenal con el entrenamiento, absolutamente desconocido. Yo, desde luego, no lo he encontrado. Y en el supuesto que alguien lo encontrara, es que no me lo creería, vamos, taxativamente, no me lo creería. Por la cantidad digamos, de factores que influyen en esto, ¿no? Como para atribuirlos a que en efecto, como consecuencia del entrenamiento, ha cambiado. Pero bueno, aunque esa hipótesis puede ser verosímil, ¿no? En principio. Claro, el resultado del aumento del ACTH es un aumento del cortisol, es la pregunta. Pues sí, claro, sí. En esta figura del mismo trabajo, pues se ve como aquí tenemos al 65% del V2 más, al 80% del V2 más y al 100%. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que sobre todo al 100% de intensidad del consumo máximo de oxígeno, la secreción de cortisol es considerablemente mayor. Como esto siempre viene avalado por cuestiones estadísticas, claro, aquí señala el asterisco diciendo que es significativamente muy diferente la concentración pre y post, mientras que aquí al 85 y al 65% no.
Pues entonces, ¿qué se deduce de ahí? Que solo cuando la intensidad del ejercicio ha sido muy, muy elevada, es decir, en este caso el 100%, hay una, digamos, hay una elevación de los niveles de cortisol en sangre. Pero claro, es una cuestión de estadística, no es una cuestión de este, porque cualquier ves que los valores son más elevados. Bien, y vuelvo a decir lo mismo antes, si es más acentuado el aumento de la actividad del eje con el entrenamiento, pues eso absolutamente desconocido. Entonces, digamos, confusión podemos tener aquí? La confusión que podemos tener aquí es que debido a cuestiones estadísticas, aquí sí sale estadísticamente significativo los niveles de ACTH y, por supuesto, a tanto al 80 como al 100%. Mientras que en este caso solo le sale significativamente estadístico al 100%. Entonces deduces que en principio, aunque se haya elevado el cortisol, solo es, digamos, tiene un efecto cuando el porcentaje, cuando la intensidad es muy alta. Pero bueno, a mi juicio, cuestión estadística, no es otra cuestión. Porque, repito, aquí la elevación del ACTH es también susceptiblemente mayor en la situación post que en la situación pre. Pero, sin embargo, luego no se refleja en los niveles de cortisol, que siendo mayor, pues no es estadísticamente significativo, pero es mayor, es mayor. Bien, entonces, claro, dado que la intensidad desencadena un aumento en la actividad del eje hipotálamo, adenohipófisis, corteza suprarrenal, pues ¿qué han hecho en ese estudio? Que si se podía relacionar con el aumento de concentración de ácido láctico. Para ser unas correlaciones del 0,60%, un 0,60 y tantos, ¿no? Entonces, en principio, pues establecen que hay una relación significativa a cualquier intensidad del ejercicio entre la concentración de ácido láctico y, por ejemplo, pues los niveles de cortisol o de ACTH. ¿Hay relación causa-efecto? ¿Es una cuestión estadística o una realidad fisiológica? Para mí, pues es más bien una cuestión estadística, porque la respuesta del eje hipotálamo a la hipófisis corteza suprarrenal, con la concentración de láctico durante la recuperación, que está influido por un montón de factores, pues que salga una correlación significativa, no tiene trascendencia, no tiene significación fisiológica. Y vuelvo a repetir lo mismo. Es más acentuada la adaptación del eje hipotálamo hipofisario, digamos, hipófisis, adenohipófisis, corteza suprarrenal con entrenamiento, desconocido. También, desconocido. ¿Es verosímil? No digo que no. Bien. Pero claro, como hemos estado hablando desde el principio, sobre todo en el primer, en el sexto, digamos, vídeo, hemos visto que las hormonas anabólicas tienen un sentido, y aquí también, en el anterior, en el séptimo, y en el sexto y en el séptimo, pues claro, ¿qué le pasa a las hormonas estrictamente anabólicas, no? Pues a mi juicio es que durante la recuperación, insisto, inmediata, probablemente no existe ninguna variación en la concentración de insulina y esto. ¿Puede haber trabajos que intenten demostrar eso? No lo veo. Yo, de luego, pues claro, se cansa uno de buscar, ¿no? Y prefiero utilizar, pues, el sentido común. Y con el sentido común, que a mí me ha llevado siempre por buenos caminos, ¿no? Y que luego muchas veces se han ratificado con los estudios científicos, pues en este caso, pues no he querido ponerme a buscar sin efecto durante la recuperación inmediata hay una variación de insulina. A mi juicio, no. ¿Y cuáles son las razones? Pues precisamente los mecanismos de regulación. Entonces, si vamos a los mecanismos de regulación, que ya los he repetido cuando hemos hablado de la STH y de la insulina en vídeos anteriores, pues entonces, claro, el ejercicio físico es un estresante para la STH y la hipoglucemia es otra estresante. Claro, se entiende que durante el ejercicio físico, durante la recuperación, no se ha producido nada de eso, ni se ha producido el estrés, el ejercicio físico, y el nivel de estrés puede ser similar durante la recuperación que durante el ejercicio. Y la hipoglucemia, pues en principio no se ha producido, ¿no? Y la regulación, digamos, del páncreas, pues tres cuartos de lo mismo. El factor más importante con diferencia es la concentración de glucosa en sangre, que tampoco ha cambiado durante el ejercicio
y por supuesto tampoco durante la recuperación. Por lo tanto, cualquiera de los dos, digamos, argumentos sobre ambas induce a pensar que eso no hay, no es una variación y que no se adaptan inmediatamente. Ahora, claro, otra cosa es a largo plazo. Cuando a largo plazo es una obviedad. Es una obviedad que la STH y la insulina juegan un papel fundamental. Tan obvio que yo he puesto ahí las señas o las funciones más significativas de ambas hormonas. En la STH, reparación y crecimiento muscular, restitución de los sustratos metabólicos. Y he añadido una tercera, que es la administración exógena de STH que pretende aumentar la masa muscular, reducción de la grasa corporal, fortalecimiento del tejido conectivo y mejorar la recuperación, en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que muchos individuos hacen, digamos, pues por decirlo así, a hurtadillas y intentando, porque de alguna manera, pues no sean sancionados por las autoridades del doping? Pero en principio, pues la administración de STH o anabolizantes, que para el efecto es lo mismo, pues persiguen ese efecto. Pero prescindiendo de la administración exógena, es que es una obviedad que la STH, digamos, actúe de forma determinante y que sea un fenómeno, digamos, de adaptación. La insulina tiene dos funciones fundamentales, sobre todo desde el punto de vista catabólico y de forma simple: la captación de la glucosa y la estimulación de la síntesis del glucógeno por la glucógeno sintasa, y el transporte de los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Claro, pero obviamente, ¿con qué está relacionado esto? Está relacionado con la nutrición, es decir, con que ingieras los carbohidratos y las proteínas necesarias para que se produzca eso. Bien, claro. Administración exógena de insulina. Dice, qué disparate, qué disparate. Bueno, ya veríamos el disparate que sería si realmente hurgáramos en eso. De hecho, ha habido en algunas situaciones en las cuales pues, se presumía que había alguna administración de insulina exógena, lo cual, pues bueno, a mí a priori estas cosas, cuando estás hablando de rendimiento, puedo tener un juicio o el que sea, ¿no? Pero a largo plazo eso puede ser muy perjudicial para la salud, como las administraciones de anabolizantes, por supuesto. Bien, entonces acelera el proceso de recuperación muscular y aumenta la síntesis de proteínas. Luego, entonces, hay en situaciones en las cuales obviamente eso se ha hecho. Bien, finalmente, como resumen de todo lo que hemos dicho, pues es muy difícil explicar la adaptación metabólica a través de, perdón, la modificación de la secreción y o liberación de hormonas, como ya hemos visto en el vídeo número 6. Entonces, eso es muy difícil de explicar porque las concentraciones son muy pequeñas, porque las variaciones pueden ser o bien de la cantidad o bien de los receptores. En definitiva, una dificultad considerable digamos, de responder. Es cierto que hay muchos estudios en los cuales, que ya lo hemos expuesto, en los cuales pues, se ven diferentes concentraciones de las hormonas, digamos, como consecuencia del entrenamiento. Es decir, que duda cabe que ocurre, pero que es difícil de demostrar, ¿eh? Es difícil de demostrar. La recuperación a largo plazo, bueno, en la recuperación inmediata, la segundo, pues que el análisis inicial que se hizo y que está expuesto aquí, lo he repetido aquí, pues que yo lo que hice fue utilizar el diagrama de Powers y poner que durante la recuperación aquí se producía un aumento de las hormonas anabólicas y un descenso de las hormonas catabólicas. Pues claro, obviamente eso no es lo que hemos dicho, ¿no? Eso no es lo que hemos dicho a lo largo de estos dos vídeos, ¿no? No se producen ninguna de las dos cosas, ¿no? Digamos, o esta sí a largo plazo, pero esta, pues el descenso es relativo, ¿no? Pero en principio, pues bueno, las hormonas catabólicas serían el glucagón, el cortisol y las catecolaminas y las hormonas anabólicas. Es decir, que en sentido absoluto, bueno, pues es relativo. En la recuperación inmediata, lo más importante es que se descienden las hormonas catabólicas y que como consecuencia de a la actividad excesiva del metabolismo. Mientras que la recuperación a largo plazo participarían las hormonas anabólicas, cuya función es la recuperación de sustratos, bien, siempre, digamos, con la asistencia. La asistencia es un poco
un poco, digamos, extraña, la necesidad, digamos, de aportar los sustratos por la vía alimentaria y la reparación y crecimiento muscular. Bien, pues con esto hemos terminado el vídeo número 7 sobre el proceso de adaptación. En los siguientes dos vídeos que nos quedan, analizaremos las aplicaciones prácticas y en el último resumiremos todo lo mencionado.